Ok, jóvenes, entonces fíjense la cosa que vamos a puntualizar aquí. El asunto que vamos a puntualizar aquí, que es muy importante, por supuesto, es que hasta ahora, cuando nosotros hablábamos de la política monetaria expansiva o contractiva, simplemente decíamos el Banco Central mueve la cantidad de dinero y eso baja la tasa de interés o sube la tasa de interés y se logra un efecto sobre la economía real a través de la relación de la tasa de interés con la inversión, ¿ok? La verdad que la cosa no es tan sencilla porque tiene que ocurrir una respuesta del lado de la demanda de dinero. Entonces, fíjense lo que ocurre. En el mercado de valores, y que lo hemos simplificado, hablando solamente de los bonos, resulta que vamos a tener un título que va a tener un valor facial. Como vimos en la parte del ejemplo, el valor facial puede ser de 5 años, ¿ok? Este es un título que no genera cupón, ¿ok? No es un título de renta fija, sino es un título mucho más sencillo, donde simplemente vamos a tener el valor facial y obviamente va a haber una tasa de interés a la que se compra ese bono, es la que está vigente en ese momento, en ese bono, y eso da el precio del bono que se paga en ese momento, ¿ok? Siempre el bono generalmente se compra a un precio distinto al del valor facial. ¿Qué va ocurriendo en la medida que este bono va cambiando de manos? Va ocurriendo ese periodo que transcurre desde la emisión del bono hasta el vencimiento del bono. Bueno, el precio del bono va cambiando dependiendo de lo que pase con la tasa de interés, o inclusive puede pasar que las expectativas que haya en un determinado momento sobre un bono hagan que, por ejemplo, si este bono empieza a perder, supóngase que lo emitió un gobierno y ese gobierno empieza a tener problemas, esos precios del bono tienden a caer. Ahora, que ese precio del bono tienda a caer no significa que el valor final de ese bono se devalúa. No, lo que significa es que aumenta la tasa de rentabilidad del bono, ¿ok? De manera que al final del periodo, el deudor del bono, el que emitió el bono, va a tener que pagar una alta prima de tasa de interés porque el precio del bono ha sido muy bajo, ¿ok? Entonces, a los efectos macroeconómicos de nosotros, lo que me interesa sobremanera es que ustedes entiendan que hay una relación inversa entre el precio del bono y la tasa de interés. Que siempre que suba el precio del bono va a caer la tasa de interés y viceversa, ¿ok? Entonces, en este mercado que está aquí, vamos a tener la demanda de bonos. Obviamente la demanda de bonos son de las personas que están comprando los bonos. La oferta de bonos son las personas que están ofreciendo los bonos. Esto básicamente, repito, ya ha sido un mercado secundario. Ya ha ocurrido una primera operación donde se ha hecho la emisión del bono y el interesado en obtener los fondos ya tiene los fondos y lo que tiene aquí es el compromiso de pagar. Si le estableció un cupón, una tasa de interés fija o si es a tasa variable, al final supóngase que si es un bono a 2 años, cada 6 meses se generen unos intereses y al que tenga el bono en ese momento hay que pagarle esos intereses, ¿ok? Entonces, les decía que cuando hay un equilibrio en el mercado de dinero, hay un equilibrio en el mercado de bonos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos partir de una situación como esta, donde estamos en equilibrio aquí y en equilibrio aquí. ¿Qué ocurre cuando el Banco Central aplica una política monetaria expansiva o en líneas generales, por la razón que sea, qué ocurre cuando hay un desequilibrio en el mercado monetario en el cual la demanda de dinero es menor que la oferta de dinero, ¿sí?
Es decir, si esta es la tasa de interés que está prevaleciendo en este momento, aquí hay un desequilibrio y repito, la demanda está por debajo de la oferta. Ese desequilibrio significa que aquí, del lado contrario, esos demandantes están en este mercado de bonos, demandando bonos, y la oferta de bonos es insuficiente para que haya toda la satisfacción de los demandantes de bonos. Típicamente es un momento en el cual la tasa de interés está alta, los precios de los bonos están bajos y los demandantes están yéndose al mercado de bonos. Como todo mercado, para que haya se rompa el tema de la escasez, pues entonces hay que aceptar que el precio del bono suba y en la medida que sube el precio del bono, baja la tasa de interés, ¿ok? Entonces, al bajar esa tasa de interés, lo que ocurre es que ahora muchos demandantes de bonos que estaban aquí tratando de obtener una mayor rentabilidad, regresan al mercado de dinero y entonces ocurre este desplazamiento de la demanda de dinero que está reaccionando a la menor tasa de interés y se genera el equilibrio, ¿ok? Entonces, eso es lo que decimos que ocurre en el corto plazo. En el corto plazo, el Banco Central va a ser el responsable de manejar la cantidad de dinero y la tasa de interés, pero lo que hemos ampliado como información en este momento es que esa tasa de interés la manipula indirectamente, ¿ok? Dependiendo de cuáles sean, o sea, tiene que utilizar instrumentos y que esos instrumentos le permitan mover la base monetaria y que la base monetaria mueva a la cantidad de dinero y además, entonces una vez que está esa cantidad de dinero, cuáles sean las expectativas de los oferentes y los demandantes, obviamente siempre como el Banco Central está creando un exceso de dinero, va a generar aquí un exceso de demanda de bonos y eso va a permitir que se vuelva a restablecer el equilibrio, ¿ok? Entonces, lo que hemos hecho en todo este mercado monetario es ir entendiendo que la cosa no es tan sencilla como simplemente, fíjense como la habíamos visto aquí, pues simplemente movíamos la curva de oferta monetaria, subía o bajaba la tasa de interés y entonces ocurría el efecto en el mercado real. Realmente la cosa es un poquitico más compleja. Repito, el Banco Central aplica a través de unos instrumentos política monetaria y sube, por ejemplo, la base monetaria en este caso a través de sus instrumentos. Eso genera entonces que haya un desequilibrio en el mercado de bonos y se llegue a un equilibrio. ¿Qué pasa en el mercado de fondos en líneas generales? O sea, cuando nosotros decimos que se desplaza la demanda de dinero, al final, ¿qué pasa en este mercado de fondos? Bueno, lo que ocurre es que esta menor tasa de interés estimula el crecimiento de la inversión y ese crecimiento de la inversión estimula el crecimiento de la demanda agregada y del ingreso y obviamente como hay un aumento del ingreso, también hay un aumento del ahorro, de manera que se vuelve a conseguir la igualdad entre el ahorro y la inversión aquí en este momento donde tenemos unos nuevos niveles de inversión, unos nuevos niveles de ingreso y por ende unos nuevos niveles de ahorro, ¿ok? Entonces, tenemos por un lado que el Banco Central influye en la tasa de interés con su política monetaria, repito, influye, ¿ok? Se fija un objetivo de tasa de interés a través del movimiento de la base monetaria, ¿ok? Cuando aumenta la cantidad de dinero, quiere bajar la tasa de interés y estimular la inversión en una política monetaria expansiva. ¿Qué ocurre a nivel macroeconómico? El aumento de la cantidad de dinero genera una reducción de la tasa de interés que lleva a un incremento de la inversión y del consumo, es decir,
un aumento del ingreso. El mayor ingreso implica un mayor ahorro, ¿ok? Esta línea la pudimos haber hecho vertical o la pudimos haber hecho horizontal. Aquí un poco, pues entonces, creo que inclusive se vería mejor que fuera vertical, porque aquí sí está bajando la tasa de interés. Bueno, es que no está haciendo una relación de, el ahorro no está surgiendo por un movimiento de la tasa de interés, ¿ok? Entonces, como ven, ese es el mercado de dinero y todas las digamos que elementos importantes que tiene el mercado de dinero. ¿Ok? Entonces vamos a, por favor, agarren pluma y hoja o lápiz y hoja y vámonos a la pizarra. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer un resumen de todos los elementos que incluyen el mercado de dinero. No, 14 porque ya menos de eso es muy poquito. Resumen de los elementos del mercado de dinero. ¿Ok? Entonces, hasta ahora nosotros hemos dicho que el mercado de dinero tiene una oferta de dinero. ¿Ok? De esa oferta de dinero que hemos dicho, bueno, hemos dicho que esa oferta de dinero se calcula o se simboliza con la letra M y que esa cantidad de dinero por el lado de los pasivos es la suma del efectivo más los depósitos en el sistema bancario, ¿ok? Hemos dicho, repito, que esto es por el lado de los pasivos. ¿Qué hemos dicho de ese mercado de dinero? Que tiene dos oferentes, el Banco Central y los bancos que reciben depósitos, ¿ok? Entonces vamos a tener por un lado, y también por el lado de los activos, vamos a tener que los activos va a ser el crédito interno, es decir, el crédito otorgado de los bancos y del Banco Central a los agentes económicos y las reservas internacionales netas que van a ser el componente de la cantidad de dinero que está en divisas, depósitos y básicamente depósitos, divisas, oro monetario y derechos especiales de giro. Que eso está en dólares, pero que lo multiplicamos por el tipo de cambio y lo llevamos a bolívares. Hemos dicho entonces que hay un oferente muy importante que es el Banco Central y que el Banco Central controla un indicador que se llama base monetaria, ¿ok? Y que esa base monetaria por el lado de los pasivos va a ser la suma del efectivo más las reservas bancarias. ¿De acuerdo? Repito, por el lado de los usos o de los pasivos, va a ser el efectivo y las reservas bancarias, porque los verdaderos dueños del efectivo es el público y de las reservas bancarias son los bancos, ¿ok? Y a su vez los bancos, los verdaderos dueños del dinero de los bancos son los ahorristas, ¿ok? La base monetaria, por el lado de los activos, hemos dicho que es igual al crédito interno que otorgue el Banco Central a los bancos, al gobierno, a algunos entes particulares y las reservas internacionales netas. ¿Ok? Aquí estamos asumiendo que todas las reservas internacionales están controladas por parte del Banco Central. Luego también hemos dicho que los bancos tienen mucho que decir aquí porque resulta que los bancos cuando reciben el dinero de los ahorristas y empieza esa iteración de dejar una parte como reservas y prestar el resto, esos préstamos vuelven en forma de depósito y al final se andan incrementando los depósitos. De manera que para los bancos, los depósitos, es decir, las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, las cuentas a plazo, son sus pasivos.
en tanto que los activos de los bancos van a ser, por un lado, las reservas bancarias, porque parte de este dinero lo tienen, de estos depósitos, los tienen que tener inmovilizados o depositados en el Banco Central, y la otra parte son los créditos que pueden otorgar, a los agentes económicos. Recuérdense que cuando vemos esta cantidad de dinero de total de la economía, pues entonces nos estamos refiriendo a este efectivo y a estos depósitos como el lado de los pasivos de toda la cantidad de dinero. Y por el lado de los activos, nos estamos refiriendo a que las reservas bancarias se cancelan porque son activos para los bancos y pasivos para el Banco Central, y que lo que nos queda entonces es que se suman los créditos internos como todos los créditos que se prestan a la economía, y queda aparte el componente de las reservas bancarias. Finalmente, hemos dicho que la cantidad de dinero en la práctica realmente se determina por la base monetaria por el multiplicador monetario. Es decir, el Banco Central controla esto que está aquí, luego existe el componente de las veces que se expande el dinero primario, y eso es lo que permite obtener la cantidad de dinero en economía. O sea, realmente esa letra M que nosotros decimos que el Banco Central puede mover a la izquierda o a la derecha, pasa por todo esto que está aquí. El multiplicador monetario, entonces dijimos, en su forma base, que es el coeficiente efectivo más 1, entre el coeficiente efectivo más el coeficiente de reservas bancarias, y que lo llamamos RR, ¿ok? Eso es todo lo que tiene que ver por el lado de la oferta. Luego hemos dicho que hay un segundo componente que es la política monetaria. Desde el principio dijimos que la política monetaria es manejo de M y de I, es decir, de la cantidad de dinero y de la tasa de interés. Ya sabemos a estas alturas que para manejar esa cantidad de dinero, pues resulta que el Banco Central tiene que variar alguno de sus activos, bien sea activos internos netos o activos externos netos, para que pueda variar. Parece que esto realmente lleva un triangulito, pero no se puede, la base monetaria, ¿ok? ¿Alguien se acuerda algún instrumento con el cual el Banco Central variaba sus activos? Como lo digan todos, algún instrumento de los que dijimos. Estos instrumentos le permiten al Banco Central mover sus cuentas de activos, y cuando mueve sus cuentas de activos, mueve sus cuentas de pasivos. ¿Alguno que se acuerden de todos los que hablamos? Háganme sentir feliz, recuerden alguno. ¿Quién puede? ¿Quién puede? Recuérdense que hicimos un gráfico o un diagrama donde estaban los instrumentos, los objetivos intermedios y los objetivos finales. ¿Quién da más? ¿Quién se acuerda de algo? Las reservas exigibles. Ok, por ahí va la cosa. Los instrumentos son, dijimos, será con un punto, las operaciones en el mercado cambiario las operaciones de mercado abierto,
Acuérdense que es la compra y venta de bonos, las tasas de descuento o la política de descuento, mejor dicho, que es cuando le presta a los bancos, la política de descuento y un poco la que se acordó Valentina, si es Valentina, si no me equivoco, la que habló, el encaje legal. ¿Ok? Todos estos son instrumentos. Entonces, recuerden, el Banco Central tiene que manejar estos instrumentos. Con estos instrumentos, si aumenta los activos, bien sea internos o externos, aumenta la base monetaria y aplica política monetaria expansiva. Si logra esa expansión de la política monetaria expansiva, si el multiplicador no varía, la cantidad de dinero va a crecer en la misma proporción que lo haga el Banco Central, ¿ok? Todo es información nueva que hemos obtenido del mercado de dinero. Vamos a tener entonces aquí nuestro mercado de dinero. Vamos a tener aquí nuestra cantidad de dinero. Hemos dicho que esta es la oferta monetaria. Y luego hemos dicho que por aquí va la cantidad de dinero. Hemos dicho que por aquí va la tasa de interés. Repito, este es el mercado monetario. Y entonces hemos hecho todo este análisis de lo que ocurre con el mercado monetario, ¿ok? Entonces, esta es la cantidad de dinero. Y entonces cuando movemos esta, que nosotros lo hacemos así muy sencillito, nosotros decimos, bueno, simplemente para aumentar la cantidad de dinero, el Banco Central, ¿qué digo? La política monetaria consiste en aumentar la cantidad de dinero y entonces esto implica una política monetaria expansiva. Entonces ya sabemos todo lo que está detrás de este movimiento de la cantidad de dinero y esta política monetaria expansiva. ¿Tenemos alguna duda por allí con el mercado de dinero? ¿Momento de hacerla? ¿No? Ok. Entonces, ahora tenemos la demanda de dinero. La demanda de dinero, entonces son nuestras necesidades. Necesidades de dinero para, vamos a decirlo de una vez, transacciones. Precaución. Precaución. Perfecto, no quería la literal C. O especulación. Especulación. Está bien, mi amor. Usted sabe por qué yo me fui tan lejos. Gracias. Demanda de dinero. Entonces, tenemos que se demanda dinero para estas cosas. Hemos dicho que MD va a ser la demanda de dinero nominal y que va a estar en función del ingreso de la economía y de la tasa de interés. ¿Ok? También hemos dicho que existe una demanda de dinero real, que es cuando estamos midiendo el poder adquisitivo de ese dinero en un momento dado y que eso significa dividir la demanda de dinero entre la tasa de interés. Dijimos más, dijimos, hay una relación positiva
entre demanda de dinero y el ingreso de la economía, y resulta que hay una relación inversa entre la demanda de dinero y la tasa de interés, ¿ok? Que el componente del ingreso tenía que ver básicamente con las transacciones y que el elemento tasa de interés tenía que ver básicamente con la demanda para especular. Otra cosa muy importante que dijimos es que los demandantes se la pasan todo el tiempo decidiendo entre cuánto del ahorro canalizar al mercado de dinero y cuánto del ahorro canalizar al mercado de bonos, ¿ok? Eso es una parte muy, muy importante. Y, a ver allí, que no se nos olvide nada de la demanda de dinero. No pareciera que tengamos todavía nada pendiente por allí. ¿Ok? Entonces, es importante entender que existe un mercado de fondos que es una forma macroeconómica de visualizar el movimiento de fondos. El movimiento de fondos. ¿Ok? Y entonces allí tenemos, repito, a nivel macroeconómico, no es que usted se va a conseguir un mercado por ahí real donde usted va a ver esto, no va a ser así. En este mercado de fondos vamos a tener de este lado a la inversión y a el ahorro, y de este lado vamos a tener a la tasa de interés, ¿ok? La tasa de interés. O sea, que en líneas generales uno pudiera pensar que, y de paso vamos a hacerlo de una vez, la tasa de interés que se maneja aquí es la tasa de interés real. Porque jóvenes, al final los que prestan fondos y los que demandan fondos están más pendientes de cuánto es la tasa de interés nominal que de la tasa de interés real que la tasa de interés nominal. Entonces, por un lado, yo creo que me voy a quedar como tiene Keynes esto mejor, no en pastelano, con los clásicos no me lo cambia mucho. De este lado vamos a tener el ahorro, ¿ok? Obviamente el ahorro, ¿quién lo aporta? Los ahorristas, ¿verdad? Es decir, todo este ahorro que está aquí, ya echarme una apuradita para poder mostrar lo que quiero mostrar. Y aquí vamos a tener la inversión, ¿ok? Entonces, fíjense, lo que quiero mostrar, jóvenes, aquí rápidamente es que cuando nosotros estamos midiendo la riqueza financiera del periodo T, lo que estamos diciendo es que el aumento de la riqueza financiera inicial va a depender de cuánto aumente el ahorro, ¿ok? Y entonces, este ahorro es el que nosotros decimos que se canaliza acá a este mercado. Y además, nosotros hemos dicho que para aumentar el stock de capital en un año, pues nosotros al stock de capital inicial del periodo de comienzo de año, le tenemos que sumar la inversión, ¿ok? Entonces, de manera que esta inversión que está aquí es esta que está aquí. De manera que a nivel macroeconómico, la economía está en equilibrio cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada y, repito, cuando el ahorro es mayor que la inversión, ¿ok?
Eso es en ese mercado de fondo hipotético. Lo que dice Keynes es que realmente el ahorro se canaliza al mercado financiero. Y entonces hay un mercado financiero y hay un mercado de bonos, ¿ok? Entonces, en vez de todo estar concentrado aquí, estos inversionistas van a recibir recursos del mercado de dinero, ¿ok? Estos inversionistas van a recibir recursos del mercado de dinero y también una parte de los recursos los van a buscar en el mercado de bonos emitiendo títulos de deuda. Eso lo pueden hacer las empresas también. Y entonces en este mercado va a haber una oferta de bonos, ¿verdad? Y va a haber una demanda de bonos de esos papelitos que les enseñé ahorita en el ejemplo. Demanda de bonos, ¿ok? Y que aquí también vamos a tener, si en este mercado estamos en equilibrio, esta es la demanda de dinero. Si en este mercado estamos en equilibrio en este punto, pues en este mercado también estamos en equilibrio en este punto, ¿ok? Y aquí lo que tenemos es la cantidad que la gente tiene en bonos y obviamente en ese equilibrio hay un determinado precio del bono. Precio del bono. Y que entonces la tasa de interés se va a fijar, la tasa de interés aquí se va a fijar donde coincidan la demanda de dinero y la cantidad de dinero. Aquí vamos a tener la importante variable de tasa de interés. Ojo, tasa de interés nominal, si todas las variables son nominales, ¿ok? Entonces va a haber este equilibrio, va a haber este equilibrio. Sí, lo que quiero decir entonces es que esta inversión de esta manera ha sido financiada una parte con bonos y otra parte, déjenme poner esta aquí, una parte con bonos y la otra con esta cantidad de dinero que está aquí, ¿sí? Porque recuerden que lo que han hecho los demandantes es que una parte del dinero la tienen aquí, una parte de la riqueza la tienen aquí y la otra parte la tienen aquí en el mercado de bonos y entonces al final lo que tenemos, repito, por el lado financiero es que hay un equilibrio donde el ahorro es igual a la inversión. Todavía no nos vamos a meter con el sector externo para no complicarnos la vida. Aquí también, repito, estamos hablando de una tasa de interés de equilibrio, ¿ok? Estamos hablando de una tasa de interés de equilibrio. Entonces, el último cierre que necesitamos entender aquí, antes de hablar del precio del bono en la próxima, perdón, de cómo se determina la tasa de interés, es puntualizar que hay una relación que es la siguiente. La tasa de interés real va a ser igual a, perdón, la tasa de interés nominal va a ser igual a la tasa de interés real más la tasa de inflación. Jóvenes, acuérdense que la inflación es la variación del nivel general de precios y siempre se cataloga con una nomenclatura que es PIB. Aquí yo lo que hago es poner 2T mayúscula para que más o menos me agarre. Esto debería ser un PIB. Esta es la tasa de inflación. ¿Ok? Entonces es importante para ir entendiendo la parte real y la parte financiera. Hasta allí, repito, podemos ver más o menos las relaciones.
Ahorita, sobre todo es importante para mí que lo entiendan porque después vamos a llegar a unas conclusiones importantes, como por ejemplo, que la demanda de dinero responde a la tasa de interés nominal, ¿sí? Que los inversionistas responden a la tasa de interés real. Y entonces, bueno, al final, la tasa de interés es un mega precio que permite entender cómo funciona el mercado de fondos y que ese precio va a establecer las posibilidades de crecimiento de una economía. O sea, ese precio no debería ser manipulado, porque si se manipula, pues entonces se distorsionan las decisiones entre los oferentes de fondos y los demandantes de fondos, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente, como conclusión, se supone, según Fisher, que la tasa de interés real se define por las decisiones de los agentes económicos, luego la tasa de interés, de inflación, perdón, la define el Banco Central, eso lo vamos a ver más adelante, y la tasa de interés nominal, entonces va a ser la suma de la tasa de interés real más la tasa de inflación. Entonces, como ven, la cosa es bastante compleja o interrelacionada entre sí. Queda un minuto, así que les recomiendo si quieren tomar una fotico. Listo, tomaron su fotico. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces, ya pasamos a nuestra segunda hora. Vamos a seguir en la tercera hora, obviamente, con este tema, ¿sí? Entonces, vamos a finalizar y seguimos en la tercera hora.